semana de Cáncer. Vamos a mirar esta semana para Cáncer. Si tu ascendente es Cáncer o tu signo solar es Cáncer a partir de hoy 15 hasta el domingo 21. Bueno, Cáncer, wow. Cáncer, cáncer, cáncer. Es un momento de todo o nada. Es una semana de jugarle al todo o al nada. Cáncer. ¿Por qué será que cáncer? Bueno, ¿cómo lo empezamos? Esto está interesante para Cáncer. Ustedes saben que Marte el día de hoy ingresa a Capricornio. Si Marte ingresa a Capricornio, uno diría, ¿qué tiene que ver conmigo que soy Cáncer o qué tiene que ver conmigo que soy ascendente en Cáncer? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Si Marte ingresa a Capricornio, le hace un aspecto de tensión, un aspecto de igualdad, un aspecto de revisar, llamémoslo así, situaciones a través del otro. Es quizás uno de los puntos más tensos. Tal parece que Cáncer debe llegar a acuerdos, a negociaciones, y es una semana donde Marte desde Capricornio le pide a Cáncer algo pide, algo pide Marte. Cuando Marte llega a Capricornio es el momento de que Cáncer negocie. Negociar. Las negociaciones es algo que casi siempre a Cáncer o ascendentes les cuesta trabajo, ¿sí? Cáncer, aunque no lo creamos, Cáncer es un signo de autoridad. Una persona ascendente en Cáncer o una persona de signo solar Cáncer genera un punto de ranking en la autoridad porque viene a ser la mamá o viene a ser el pilar femenino. Entonces hay un punto de autoridad en Cáncer. Entonces esto se puede volver como un conflicto y se puede volver como una lucha de poderes con el otro. Casi siempre que Marte está exaltado en Cáncer, en Capricornio, Cáncer debe negociar o entregar, ceder algo. ¿Qué será lo que la vida te está pidiendo que cedas? Pueda que no necesariamente sea hacia otra persona, pero sí es una semana desde el punto de vista psicológico, Cáncer, de negociar incluso hasta con ellos mismos. Cáncer a veces se puede volver tan riguroso y se puede volver tan estructurado porque es el opuesto complementario de Capricornio, entonces puede llegar a adoptar algunas doctrinas tan poco negociadoras, donde no es tan así. Marte le está pidiendo romper, quizás, con algunos esquemas, con algunos lineamientos, con algunas formas de ser, porque hay que negociar. En la vida hay que negociar o llegar a ciertos puntos de acuerdo. No necesariamente tiene que ser con la pareja, sino, ya digo, con su propia existencia. ¿Qué sientes tú, Cáncer, que debes negociar contigo mismo? ¿Sí? Es un punto donde Marte le exige a Cáncer que se mueva de una manera distinta. Entonces, esto puede llegar a ser el todo o el nada que decía antes, porque Cáncer puede llegar a ser un signo de mucho amor, de mucho cariño, de mucha comprensión, pero también puedes llegar a ser un signo supremamente helado, supremamente frío. Puede llegar a ser una persona, un signo. Cáncer puede llegar a ser supremamente lacerador también, ¿sí? Entendamos la mamá, entendamos el movimiento de una mamá. Una mamá puede llegar a ser tan contundente en algo o puede llegar a ser tan cuidadora y tan protectora en algo o tan desmadrada en el punto de no atender a su hijo. O sea, pueden haber las dos polaridades que maneja Cáncer. Marte pide un punto de exigencia a través del otro cuando está en Capricornio y creo que es la parte más, no cruel, pero sí una parte más tensa para ustedes. Además que la luna está en Escorpio donde también pide negociar. Algo hay que negociar, Cáncer. Esta semana, míralo desde ahí. ¿Qué entro a negociar? ¿Qué entro a romper? ¿Qué entro a desbaratar? Esto no pasaba hace 2 años para Cáncer, cabe aclararlo. ¿Qué viviste hace 2 años? ¿Qué rompiste hace 2 años, Cáncer? ¿Con qué terminaste hace 2 años, que fue la última vez que Marte entró a Capricornio? Eso les puede ayudar quizás a aterrizar algunos de sus temas o sus conflictos emocionales. Si Marte la última vez que estuvo en Capricornio fue hace 2 años, ¿qué rompiste hace 2 años o qué empezaste hace 2 años y cómo te has administrado los últimos 2 años? Llega Marte a la casa 7 donde dice hay que reevaluar, hay que revisar, hay cosas de autoridad que no pueden seguir siendo de esa manera porque te hacen daño. A la final, Cáncer muchas veces cree que con muchos cortes o con muchas acciones
le hace daño al otro, cuando verdaderamente los que se están haciendo daño son ustedes mismos. Son un signo muy acaparador, soy un signo muy protector, son un signo que tienden a ocultarse mucho, a ocultar sus emociones. Marte también está pidiendo eso, romper con ese esquema de no me pasa nada, con ese esquema de dureza. Puede estar en qué partes estoy siendo duro como Capricornio, en qué partes de mi vida estoy siendo tan fría, tan frío como Capricornio, que es el opuesto complementario donde justo Marte está señalando, hey, aquí hay que hacer algo, aquí hay que negociar o aquí hay que romper con algunos esquemas. La luna, al empezar esta semana en el signo de Escorpio, en la casa 5, pues no es que no favorezca, sino que es una luna en caída, es una luna que le exige también a Marte y le exige también a Cáncer en decir, bueno, ¿cómo te vas a mover? Esto ya no está funcionando, estas nuevas relaciones requieren una camisa distinta. En todo sentido, Cáncer, esta es una semana de revisar los temas con pareja, los temas con hijos, si los hay, los temas con proyectos. Hay que hacer como toda una revisión allí y mirar qué sí pasa y qué no pasa. Quizás desde la horoscopía lo que más se estudia para Cáncer, cuando Marte está retándole o pidiendo que rompa algo, muchas veces esa parte de su propia estructura y de su propia rigidez. Se cree mucho que Cáncer son a todo el tiempo muy emocionales, que por la luna, que porque todo este tema, ¿no? Pero Cáncer también es la coraza, Cáncer también es como el cangrejo, duro por fuera, puede llegar a mostrarse muy hiriente por fuera, muy amenazante con sus tenazas, aunque por dentro sea otra cosa. Entonces creo que también ahí es lo que se debe reevaluar. Sin embargo, sigue existiendo un aspecto muy fluido y un aspecto de mucha capacidad emocional también. Es una semana también que les pide conectarse más con ese sentir y no pasa nada con la palabra necesitar, no pasa nada con la palabra necesidad. Todos necesitamos algo, todos necesitamos de alguien. El mundo no se hizo para vivir solo y enconchado. En algún momento vamos a necesitar de un vecino, de un amigo, en algún momento vamos a necesitar del otro. Entonces creo que ahí es donde Marte también está rasgando los velos en la casa 7 para contarle a Cáncer que afuera hay mundo, que afuera existen otras personas también, que no se vale solamente quedarse en allí, sino que también pueden salir y pedir ayuda. Quizás me atrevería a decir que es un signo que a veces le cuesta mucho pedir ayuda. Prefiere más estar para los demás y prefiere más darse que pedir o decir necesito. Eso los hace como sentirse muy vulnerables también, ¿no? Como que yo me suplo, yo me basto a mí misma, a mí mismo, y a veces eso no es tan agradable. Creo que es una semana de mucho trabajo, mucha introspección para Cáncer en relación a. Dice Denia, como el crustáceo cascarudo de Bob Esponja, maestro. Era un padre muy protector con su ballena, algo así. Entonces, si tienes ballenitas o si tienes ballenatos, pues hay que mirar qué edades y también ser como más sincrónico dónde estás colocando la regla y la norma, Cáncer. Qué bonito esa parte que complementas. Gracias por eso. Cáncer, hay por aquí cáncer en el público, a ver si hay cáncer. A los de TikTok, un abrazo también. Pactos álmicos, qué hermoso. Sí, pactos álmicos. Sol en Géminis, Venus, Mercurio, dicen por acá. Hola, buenos días. Por fin puedo estar en un envío. Soy de signo Piscis. Sandra, un abrazo, bienvenida. Bueno, cáncer por aquí, ascendentes. Buenos días, profe. Buenos días para ustedes. Un abrazo. ¿Esto es un en vivo o es grabado? Me están preguntando. Es un en vivo, no es grabado. Bueno, vamos en Leo. Vamos a mirar para Leo. Recuerda que este mensaje